Bien, vamos a continuar entonces con el tema de los muros de contención. En este caso habíamos indicado que en esta tercera reunión íbamos a realizar el análisis de estabilidad. ¿En qué consiste? Para el análisis de estabilidad necesitamos, por ejemplo, dividir el muro de contención, es decir, su pantalla y la cimentación, en porciones de figuras que podamos manejar fácilmente, de las cuales podamos tener su centroide. Por ejemplo, podemos tener un rectángulo de toda la zapata, el peso de dicha zapata le puedo llamar P3, puedo tener, por ejemplo, una porción de la pantalla, un triángulo, cuyo peso sería P1, otra porción de la pantalla, esta parte rectangular, cuyo peso sería el peso P2, y hay que ir indicando las distancias que van desde el centroide de dichas figuras hasta, por ejemplo, el punto O, ubicado en el pie, en la zona donde el relleno está más bajo, esa zona es el pie, y ese punto O es el punto alrededor del cual podría, por ejemplo, rotar este muro si es que el empuje es tan alto y el peso, estos pesos de color rojo en vertical que intentan estabilizar la posición del muro, no serían lo suficientes, ¿no? Entonces, justamente la verificación de estabilidad consiste en comparar el efecto del empuje horizontal, producto del terreno, de cualquier sobrecarga que pueda haber encima, este momento flector que va a producir la fuerza horizontal por la altura, en este caso una altura 1, siempre tomando como base la base de la cimentación. Y esto comparado contra los pesos verticales, el efecto de los pesos verticales por sus respectivas distancias hasta este punto O, que es el punto alrededor del cual podría rotar el muro, ¿no? Entonces, de esa comparación se calcula un factor de seguridad, es una de las maneras de hacerlo, y esto es lo que me permite saber si el muro es estable o no, por ejemplo, ante volteo. También se va a comparar el empuje horizontal, producto de la tierra y de cualquier relleno superior, ¿no? Todo ese empuje horizontal, contra la fricción, una fuerza que va a aparecer en la base de la estructura, producto de que cada uno de los pesos intentan mantener en su posición a esta zapata, pero como hay un coeficiente de fricción entre el fondo del concreto, el fondo de la zapata y el suelo, aparecerá una fuerza en sentido contrario que se opondrá al movimiento causado por H sub A. Entonces, de la comparación de estas dos fuerzas, también se tendrá un factor de seguridad al deslizamiento. Se entiende que la capacidad de la estructura tendría que ser mayor a la del empuje. Aquí entonces podemos tener también un resumen de todas las fuerzas verticales y horizontales. Encontramos un punto en donde puedo llevar todas las resultantes verticales y todas las resultantes horizontales que actúan para darle, vamos a decir así, estabilidad al muro, o en el sentido vertical, o aquellas fuerzas horizontales que intentan mover al muro, ¿no? Mientras que en la parte de abajo van a aparecer las reacciones, ¿no? Una reacción horizontal, decíamos, producto de la fricción, y una vertical, ¿no? Entonces, en ese mismo punto actúan estas resultantes y hay que hallar justamente la posición o el punto de aplicación de dichas resultantes con una distancia que acá le hemos llamado ubicación, siempre desde el punto O. Cuando tengamos la fuerza reactiva horizontal y la fuerza activa horizontal, la división me dará el factor de seguridad del deslizamiento, que tiene que ser mayor que 1. Habrán reglamentos, normas que me piden 1.2, 1.3, 1.5, según ciertas condiciones. Y para el factor de seguridad del volteo también calcularemos el momento reactivo, es decir, ese momento que intenta estabilizar al muro de contención, algunos le llaman momento estabilizante, comparado versus el momento actuante o el momento producto del empuje activo, o momento volcante también se le puede llamar, ¿no? Entonces, esa relación tendría también que ser mayor a 1, y según la norma que utilicemos, a veces esos valores van a ir a 1.2, 1.3, 1.4, etc. Para poder tener una idea de la fuerza de fricción que se puede dar en la base, necesitamos conocer el coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto, y en esta tabla podemos encontrar dicho coeficiente. Esto equivale a la tangente de un ángulo delta de ángulo de fricción entre suelo y concreto,
La tangente de dicho ángulo es alrededor de 0.7 en una roca limpia. Y, por ejemplo, si tengo una arena fina, limpia, tenemos en 1, 2, 3, 4, en la quinta ubicación, en una arena limpia o una arcilla, ¿no? En algún caso, algunas son arcillas rígidas, en otros son arcillas medias, en otros tienen limos, pero en este caso particular tenemos de 0.35 a 0.45 el coeficiente de fricción. Se recomienda utilizar los valores menores, ¿no? Cuando no tenemos un estudio de suelos bien detallado, un estudio en el que se haya realizado algún ensayo que sea confiable, se prefiere utilizar los resultados más bajos de estas tablas, ¿no? Entonces aquí nos señala, por ejemplo, que esta arena limpia podría tener un ángulo delta, es un ángulo de fricción entre el suelo y el concreto, entre 19 y 24. Se entiende que el ángulo de fricción del suelo es distinto, ¿no? No puede ser el mismo. ¿De dónde salen estos ángulos de fricción como para utilizar, vuelvo a repetir, cuando no hay un estudio de suelos bien detallado, ¿no? Que nos puede servir para un predimensionamiento, por ejemplo? Salen de la publicación de un documento de la Marina de Estados Unidos, ¿no? El NAVFAC, que esto acá es instalaciones navales, facilities, ¿no? Son instalaciones navales. En este documento se ha hecho un estudio de los empujes de terreno, entre otras cosas, del tema geotécnico, y se tuvieron dos publicaciones. La segunda publicación del año 86 es la que da estos valores con los que se suelen trabajar en diferentes normas. Bien, entonces, si hemos podido ubicar la resultante de las fuerzas, ya sabemos dónde está ubicada, y conozco el centro o el centroide de la cimentación vista en planta. Esto es una vista en elevación, ojo, pero si veo en planta, tendré un rectángulo por zapata. Si conozco el centroide, entonces voy a poder conocer cuánto es la excentricidad de la posición de la resultante. ¿Qué quiere decir esto? La resultante difícilmente va a caer al centro, siempre va a caer un poco hacia la izquierda, si es que el relleno está a la derecha. Lo que se espera es que la resultante caiga un poquito hacia la izquierda del centro, y eso hace que en el pie de la estructura o el pie de la cimentación tengamos presiones más altas y en el talón presiones más bajas. Existen algunos reglamentos que no permiten, por ejemplo aquí, presiones nulas, no permiten presiones nulas, otros que sí las permiten. Eso hay que revisar el reglamento según el cual vamos a diseñar. Entonces, si no me lo permitiera, tendría que dimensionar esta cimentación o profundizarla más, etcétera, hasta conseguir que no hayan esfuerzos nulos, ¿no? En este caso, toda la zapata está sometida a esfuerzos de compresión, en este ejemplo. ¿Qué es lo que debe cumplirse además, ¿no? Además de ese posible requisito reglamentario? El principal es que ninguna de estas dos presiones nos dé valores que superen a la capacidad admisible del terreno, ¿no? Por eso aquí Q1, que es el más grande, tiene que estar por debajo o debe ser igual como máximo, ¿no?, a la capacidad admisible del terreno. Aquí ya no usamos capacidad neta, sino capacidad admisible. ¿Por qué? Porque hemos tomado en cuenta en el análisis todos los pesos del terreno e incluso de la zapata. Por eso es que utilizamos la capacidad admisible. En una zapata de un edificio, generalmente, como el suelo está horizontal, entonces tenemos el mismo peso a la izquierda y a la derecha, le restamos el peso del suelo, el peso de la zapata, y aquí trabajamos con capacidad neta, ¿no? Pero aquí es capacidad admisible. Si tengo la capacidad del terreno que le provoca, por ejemplo, una falla por corte local o corte general, puedo hallar la capacidad admisible del suelo dividiendo entre un factor de seguridad, que es 3 cuando se tienen cargas estáticas, cargas de gravedad, o que se suele emplear 2.5 según la norma peruana, por ejemplo, cuando se tienen cargas temporales o cargas dinámicas. Aquí entonces es importante diferenciar esta reacción que teníamos aquí, esta reacción de color rojo, aquella que es solo de servicio, es decir, proviene de todos los pesos que hemos visto antes, nos referimos a estos pesos y a estos empujes, sin amplificación alguna, son cargas tal cual, sin modificar. A esto nos referimos con reacción de servicio. Y cuando cada una de esas cargas las amplifiquemos,
por factores, por ejemplo, de 1.25, 1.4, 1.7, etcétera, tendremos entonces reacciones que se van a aparecer en forma de esto, pero con los valores cambiados porque serán reacciones amplificadas, ¿no? Más que últimas, amplificadas. Bien, tal cual hemos desarrollado en zapatas aisladas, en el caso de muros de contención vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con una distribución de presiones trapezoidal. Este caso, por ejemplo, ocurriría si el empuje del terreno viene desde la izquierda hacia la derecha, es decir, si aquí está la parte más alta del terreno y a la derecha la parte más baja, entonces la carga no cae al centro, sino que usualmente cae un poco a la derecha, ¿no? del centro. Ya sabemos entonces que para tener distribución trapezoidal se requiere pues que la carga caiga dentro de esto que se denomina núcleo central, ¿no? Un concepto que se ha revisado en resistencia de materiales. Para una sección vista en planta rectangular, el núcleo central es un rombo, ¿no? Un rombo cuya proyección horizontal de cada uno de sus lados es t sextos, ¿no? Si esto es t sextos, y en la otra dirección s sextos y s sextos, si las cargas caen dentro de ese rombo, vamos a tener siempre compresiones o como tope un esfuerzo nulo en un extremo. Pero no voy a tener, por ejemplo, una distribución triangular, ¿no? Aquí estamos en el otro caso, cuando estamos justo en el borde, justo en el límite de la derecha, tenemos presión cero. Si me voy hacia la izquierda, tendré la presión cero a la derecha y a la izquierda la presión mayor. Las expresiones son las mismas que hemos desarrollado para zapatas aisladas. En nuestro caso no podemos obtener tracciones porque significaría que el terreno las admite también, y si obtenemos tracciones es que hay que volver a dimensionar, ¿no? Hasta que dichas tracciones no aparezcan. Bien, ¿qué más nos señala la norma de 0.50? Que si nosotros diseñamos cimentaciones, por ejemplo, tengo un talud y mi cimentación va a estar ubicada en esta zona. Entonces, además de pensar en el factor de sobre esta cimentación, tengo que pensar en este talud que podría colapsar. Y ese talud ya es un tema, digamos, de un equilibrio externo con respecto a la cimentación. En cambio, si hablamos de un muro de contención, aquí está el muro, por acá tengo algún nivel de terreno, esto podría bajar y esto también podría subir. Aquí hay de alguna forma un talud que ha sido cortado. Nosotros averiguamos si esto no se voltea, averiguamos si esto no se desliza y si esto recibe presiones admisibles, ¿no? Pero el conjunto con el suelo también podría sufrir de un problema en donde toda la masa del suelo se mueva, y haya una falla. Entonces, es una cosa que no queremos, ¿no? Ese es un trabajo del área de suelos que hay que verificar antes que a nosotros se nos ocurra poner acá un muro de contención. Entonces, el muro de contención puede estar muy bien diseñado, puede haberse verificado por volteo, por deslizamiento, por esfuerzos, ¿no? Controlado los asentamientos, se puede haber diseñado el refuerzo, por flexión, se puede haber verificado por corte cada uno de los elementos, pero de nada me valdría eso si es que el talud del terreno es un talud inestable. Y si eso ocurre, entonces no vale la pena construir nada allí, antes de haber estabilizado dicho talud, ¿no? Para eso existen diferentes metodologías. Bueno, ¿qué es lo que me dice la norma E050? Que si es que diseñamos alguna cimentación, nos referimos por ejemplo para un edificio, y está cerca de un talud, se requiere que el talud tenga un factor de seguridad. O sea, este talud tiene un factor de seguridad de 1.5, quiere decir que al calcular las fuerzas que harían que este talud permanezca en su lugar, comparadas contra las fuerzas que harían que se deslice, las fuerzas que lo mantendrían en su lugar son 1.5 veces más grandes que aquellas que ocasionarían su falla. Eso es lo que nos exige la norma cuando hay cargas estáticas. Y cuando hay cargas sísmicas, cargas dinámicas, cargas temporales, se admite que este valor baje a 1.25, toda vez que las cargas son temporales. Pero no se debe admitir valores menores porque esto podría conllevar a la falla, ¿no? Si acá encima tengo un edificio o lo que fuese, y ese talud no tiene un factor de seguridad lo suficientemente alto, pues estoy construyendo una estructura que va a fallar.
También me habla la norma cuando se utilizan sistemas de sostenimiento con anclajes. Ahí, como pueden ver, los factores varían. Si es provisional la obra, 1.5, si es permanente, 1.75. Y para muros de contención, ahora sí estamos en nuestro caso, muro de contención. En lo que es estabilidad interna, decíamos que ahí teníamos algunas diferencias según autores, pero para nuestra norma de estabilidad interna se refiere a verificar volteo, a verificar deslizamiento del muro, ¿no? Como ya lo hemos explicado hace unos instantes. Ahí nos piden factores de 1.5 y de 1.25 para carga estática y carga pseudodinámica. Y la estabilidad global, es decir, el talud como tal, debe llegar a 1.5 y a 1.25 también para el caso de muros de contención, ¿no? O sea, se pide el mismo nivel de seguridad para el diseño del muro como tal y para la verificación del talud, los mismos valores. Y si vamos, por ejemplo, al Código de Edificación Internacional, el International Building Code del año 2015, nos decía, si tomamos sismo dentro de los cálculos, el factor al volteo, el factor de seguridad volteo mayor a 1.5, mayor igual, y el deslizamiento lo mismo. Si nos vamos al mismo código, pero sin tomar en cuenta el sismo, se nos permite incluso, perdón, tomando en cuenta el sismo, ¿no? Tomando en cuenta el sismo con sismo, se nos permite llegar hasta 1.1. Algunos consideran que este valor es inseguro, porque nadie está seguro del nivel de sismo, ¿no? Entonces, si el sismo que actúa es mayor que aquel de diseño, que aquel del reglamento, fácilmente podríamos reducir este valor de 1.1 y quizá podría ocurrir o el volteo o el deslizamiento. Entonces, esto es para el Código de Edificación Internacional y acá está la cláusula en donde se indica. Si vemos el código o el manual de residencias para Los Ángeles, para el Condado de Los Ángeles del año 2017, sin sismo nos dice 1.5 y con sismo nos dice 1.1, similar al Código Internacional. Y si vamos a la Federal Highway Association, en este caso es la Asociación de Carreteras de Estados Unidos, ahí nos indican factores de 2 y de 1.5, por ejemplo, ¿no? Para el volteo y deslizamiento respectivamente, y para el caso de la falla corte 3, ¿no? Las cláusulas son las que se indican aquí. Y cuando se toma en cuenta el sismo, se permite incluso hasta 1.1, perdón, hasta 1.0, o sea, se permite que contra el deslizamiento tengamos el mismo nivel de fuerzas que actúan para mover al muro de contención, que sean iguales incluso a las fuerzas que lo van a mantener en su lugar. Hasta ese nivel nos permite la Federal Highway Association del 2002, por ejemplo. Y si nos vamos a Canadá, en particular a la Columbia Británica, vamos a encontrar en la guía práctica de diseño profesional que para muro de contención, esto es del año 2019, por ejemplo, dice, si lo que vas a evaluar es la estabilidad global, entonces dice a largo plazo y cargas estáticas, vas a utilizar un factor de 1.5 como mínimo. En cambio, si ya estás en la parte final de la construcción y hay alguna carga trascendente, vas a utilizar 1.3, una carga en corto tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre si estás a largo plazo? Bueno, si estás a largo plazo y vamos a considerar sismo, si ese sismo es un sismo que actúa según la probabilidad, ¿no? Cada 475 años es su periodo de retorno, se permite un valor de 1.2. Pero ¿qué ocurre si es que diseño para un sismo que no ocurre con esta frecuencia, sino más eventual todavía, un sismo de esos que ocurren cada 2475 años, cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja? Bueno, me dice, si diseñas para ese sismo, a largo plazo, entonces, debes considerar un valor de 1.1, ¿no? Y hay una nota que, si ustedes van al documento, tiene una explicación complementaria. Podemos hablar de... esto era todo lo que es relacionado a la estabilidad global, tal cual lo define Canadá, ¿no? Tal cual lo define Columbia Británica. Allí se está tomando en consideración la estabilidad del talud como tal, de la tierra, ¿no? Y la estabilidad que le llama externa se refiere al deslizamiento, al volteo y a los esfuerzos en la base, ¿no?
que en nuestra norma se llama estabilidad interna. Ahí es que les comentaba que hay una pequeña diferencia entre la manera en que nombran algunos otros códigos a la estabilidad con respecto a lo que hace nuestra norma. Bien, entonces aquí podemos observar que contra el volteo se nos pide para cargas estáticas 2, y en cuanto a esfuerzo se nos pide factores de entre 2 y 3, y hay un comentario en la letra C, si es que van al documento. En cuanto al deslizamiento se permite 1.2 para un sismo de 435 años, que es con el que diseñamos en Perú normalmente, 435 años, y se permite 1.1 para un sismo de un periodo de retorno más prolongado, es decir, menor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y así entonces podemos observar. Y también para el efecto de muros de contención, el criterio de diseño de valores mínimos que hemos revisado se complementa con el desempeño o performance del muro. Entonces, ¿qué nos dice esta guía práctica de la Columbia Británica? Nos dice que a largo plazo se espera que, por ejemplo, ante un sismo de 475 años, la estructura tenga daño, o sea, sí se admite daño, pero que sea reparable, sin que haya ocurrido colapso. En cambio, si es que tenemos, por ejemplo, un periodo de retorno de 2.435 años, un sismo muy raro, muy ocasional, para ese caso nos dice que los muros de contención deberían tener un daño extremo, es decir, es muy difícil reparar eso, habrá que reconstruir, pero sin que haya existido colapso. O sea, el colapso siempre debe evitarse. Eso significa que ocurrido el sismo, la estructura no se puede utilizar, no se puede reparar, seguramente se tendrá que apuntalar, definir un sistema de eliminación, de demolición, para luego volver a ejecutar la estructura, si es una estructura vital, ¿no? Entonces, así como esto, ustedes podrían encontrar muchos otros documentos en donde, como ven, los criterios van ampliándose y se va utilizando una filosofía de diseño mucho más detallada, ¿no? Mucho más ingenieril, que simplemente darnos un par de valores. Aquí tienen otro código, como por ejemplo el de Hong Kong, del código para edificios de departamentos, y etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a la parte numérica, en donde lo que buscamos es dimensionar, por ejemplo, la base de un muro conociendo esta altura. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando estamos ante la necesidad de un muro de contención, la información con la que contamos suele ser muy limitada. ¿A qué me refiero? Generalmente conocemos este nivel de arquitectura, este nivel horizontal en la base y este nivel en la parte superior. Entonces, esta altura parcial es la que solemos conocer. Por ejemplo, aquí puede haber 2 metros, 3 metros, 4 metros. Ya sea en una carretera, ya sea en una vivienda, en un edificio. Normalmente esos es los únicos datos que tenemos respecto a alturas, ¿no? Y cuando tenemos a la mano un estudio de suelos ya, recién puedo tener una idea de este valor de profundidad de desplante, porque el estudio me puede dar distintos valores. Me puede decir mínimo 1,20 m, pero puede decirte 1,40 m, 1,50 m, etc. ¿Eso qué significa? Que la altura h, que es la altura con la que diseñamos, va a depender mucho de la decisión que tomemos respecto a la profundidad de desplante. Entonces, suponiendo que yo ya conozco h, que he decidido una profundidad de desplante, vamos a tener entonces que en los muros de gravedad, que suelen tener una configuración así muy gruesa, como esto que estoy haciendo aquí, la base con respecto a la altura puede estar en un orden de un 50 a un 70%, ¿no? Eso depende del tipo de relleno, etc. Se recomienda que arriba la corona tenga un mínimo de 350 milímetros cuando son muros de contención de gravedad. Quiere decir que aquí van a colocar piedras grandes, ¿no? Entonces, además de colocar concreto, hay que colocar estas grandes piedras y se necesita un espacio abierto en la parte superior para poder ubicar dichas piedras. Lo siguiente, si el muro tuviera que ser un muro envoladizo, como el que tenemos acá dibujado, entonces se espera también que la base esté en el orden del 50 al 80% de la altura, recomendándose, esto no es una norma, no es una ley, recomendándose un espesor en la corona de 300 milímetros.
Y para contrafuertes tenemos otros datos, ¿no? En general se recomienda aquí tomar una sobrecarga, aunque se dijera que eso va a estar libre, en algún momento lo van a utilizar, van a dejar algún material. Entonces, una también recomendación que no está en la norma, sino de la práctica de ingeniería, es considerar 1 tonelada por metro cuadrado. Otros, si saben que ahí va a haber un edificio o va a haber otro tipo de construcción o va a ser un almacén, pues tomará la carga que corresponda, ¿no? Bien, entonces vamos a dimensionar este muro bajo una primera hipótesis, ¿no? Quiero que todas las fuerzas reactivas, es decir, las que aparezcan aquí abajo, horizontales, contra las que aparezcan aquí, producto del empuje de la Tierra, esa división me dé un valor superior al factor de seguridad que me pide la norma. Ese factor puede ser 1.1, 1.25, 1.5, etc., ¿no? Ya hemos visto diversas normas. Y como desconozco aún el ancho de este muro, desconozco la altura de la zapata, entonces lo que hago es trabajar con este rectángulo, que le llamo muro básico, y ese rectángulo supongo que está hecho de un material de un peso unitario uniforme. Aquí está la presión del suelo, el peso de este material promedio, y entonces el peso de ese material, considerando que en la dirección transversal solo voy a trabajar con 1 metro, ¿no? Imagínense, el suelo puede seguir, pero yo voy a trabajar acá con 1 metro nada más. 1 metro en total. Entonces multiplicaré el ancho por la altura y por el peso unitario promedio y tendré el peso. El empuje del terreno siempre que utilicemos pues, un análisis estático de cargas de gravedad únicamente, me refiero a los empujes laterales bajo cargas de gravedad, la presión en la base, que es una presión por ejemplo en kilonewton sobre metro cuadrado, en kilopascales, la vamos a calcular con el peso unitario del suelo, la altura y el coeficiente de empuje activo. Esto variará en otro tipo de estructuras, por ejemplo en muros anclados, esto no es un triángulo, hay por ahí algunos trapecios y otras figuras, pero estamos en un muro emboladizo. Entonces esta fuerza se llama H sub A y el área del triángulo, básicamente tengo que multiplicar la base por su altura entre 2, ahí por eso está el 0.5, ese quiere decir entre 2, y lo debo multiplicar siempre por 1 metro, ¿no? Transversal para tener el volumen, pero ya no escribo el metro ni siquiera arriba y abajo, ¿no? Estamos trabajando como si fuera una figura plana. Bueno, la fuerza horizontal reactiva, que es producto de la fricción, este peso en contacto, este peso hace que la zapata esté en contacto con el suelo y se genera una fricción. Alguien me dirá, pero por aquí hay una carga adicional en esta zona. Sí, pero como no conozco todavía eso, no la estoy tomando en cuenta. Esto es un predimensionado. ¿Ok? Bien, entonces, tengo la fuerza, que es igual básicamente al coeficiente de fricción por el peso. Esto es el coeficiente de fricción y esto es el peso. Y luego debo ir a esta ecuación y despejar entonces los valores correspondientes. Utilicé la ecuación. Tengo una expresión 1 en romanos, y entonces me dice que el ancho B1, voy a volver a dibujar la cimentación como estuvo originalmente, y se le está llamando B1 a esta distancia, ojo. Entonces, obtengo que B1, con respecto a la altura total, debería ser, ya no como antes decíamos, por ejemplo, el 50%, el 70% de la altura, sino un valor más preciso, ¿no? Ese valor más preciso es función de ¿qué? Del coeficiente de empuje activo del suelo, depende si esto es una grava, una arena, una arcilla, del peso unitario del suelo, del coeficiente de fricción en la base, del peso promedio que estoy estimando aquí, y listo, ¿no? De esos 4 datos y un quinto dato que es el factor de seguridad. Si la norma me pide un factor de seguridad más alto, entonces voy a requerir mayor base. Bien, esta expresión la deben tener a la mano para cualquier trabajo de predimensionamiento de muros en voladizo. Lo siguiente es evitar que alrededor de este punto A, este muro se voltee. Entonces ustedes me dirán, pues mientras más grande sea este pie, mientras más grande lo haga, esto se llama pie, voy a tener mayor brazo de palanca estabilizante, ¿no? Esta distancia es el brazo de palanca que me estabiliza
esta carga me ayuda a estabilizar. Entonces mientras más largo lo haga, voy a tener mejor controlado el volteo. Sin embargo, hay límites, pues no le voy a poner a esto una distancia tal que necesita hacer una gran excavación, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo mínimo que necesita para cumplir con el factor de seguridad? MR es el momento que estabiliza, el momento que va en esta dirección, así. Este sería el MR, momento reactivo. ¿Quién lo produce? Lo produce el peso por su brazo palanca. Y el momento activo, o momento de volteo, es el que produce esta fuerza H sub A, ¿no? Por esta distancia me da un momento que intenta volcar al muro. Ahora le llamamos B2 a la distancia del pie y el momento sería pues la fuerza que ya conozco por H tercios. Eso me da esta expresión. El momento reactivo sería todo el peso por brazo de palanca. Y entonces al colocar, este es mi brazo de palanca. ¿Por qué? Porque es B2 más la mitad de B1. Ahí está, ¿no? B2 más la mitad de B1 es el brazo de palanca. ¿A quién va a multiplicar? Va a multiplicar al peso P sub M, que es este. Y este es el brazo. Y listo, ¿no? Si relaciono estas dos ecuaciones que se llamaron 3 y 4 en minúscula con la ecuación número 2, despejo y encuentro un valor para B2, en donde va a entrar a tallar también un valor, 2, 3, 4 y 5. Es importantísimo aquí definir algo. Vamos a suponer que en el paso anterior B1 me hubiera dado 2.11 metros. Para efectos de mi trabajo, yo tengo que esto redondearlo, ¿no? Entonces, para darme seguridad, yo lo voy a llevar, por ejemplo, a 2.15. 2 metros 15. Este será el valor de B1 entonces que yo tendré que llevar aquí. O sea, del predimensionamiento anterior me sale un valor sugerido. Si yo elijo algo más, por ejemplo 2.15, ese es el número que vendrá a esta segunda expresión. Listo, si es que tuviésemos sobrecarga en la parte superior del relleno, esta sobrecarga me va a originar ya no solo una carga triangular, sino esta carga, una carga horizontal. Estas son presiones laterales que consideramos fuesen uniformes, ¿no? Dependiendo de cuánto se extiende esta carga, esto puede variar, pero para nuestros cálculos así lo consideramos, esa sería nuestra hipótesis. ¿Cuál es la magnitud de estas presiones? Es el coeficiente de empuje activo del suelo, por el peso unitario del suelo, y por una altura h sub 0 o altura equivalente que se determina así. El peso de la sobrecarga entre el peso unitario del suelo. Nada más que eso, ¿no? O sea, esta sobrecarga, si es que fuese suelo, ¿qué altura tendría? ¿1 metro, 2 metros, 3 metros? Básicamente estamos reemplazando la sobrecarga por relleno equivalente. Eso es h sub 0. Entonces es como si acá yo tuviese en esa altura h sub 0 algo así, ¿no? No es real esto que está en línea punteada porque ahí no existe ningún material, pero el efecto, que sería que en la base hubiese acá una presión, esa es la presión que iría hasta el fondo de mi cimentación. Y sigue, pero ya no me interesa lo que pase más abajo, ¿no? Bien, entonces para este caso, aquí ya se explicó, y reemplazando obtenemos también lo que sería una altura efectiva, ¿no? O sea, o equivalente, ¿no? Ya no voy a usar h simplemente, sino en lugar de h en las fórmulas anteriores voy a usar h sub e. Eso es todo lo que cambiaría. Y si el relleno no fuera plano, sino que tuviese una inclinación, entonces también, en función de esa pendiente que está en decimales, por ejemplo, ¿no? Esto es 1 y esto es 0.1, por decir, ¿no? A eso nos referimos, esa relación. Entonces, con este valor de s en decimales, yo puedo reemplazar y averiguar esta altura más o menos equivalente, que depende de este ancho b, y tendré otra vez una altura equivalente aquí. Y con esta altura equivalente, reemplazando en las dos expresiones, puedo hallar B1 y B2 en este predimensionado. Ahí estaría el primer caso y
cómo todo esto lo puedo reemplazar por un cambio variable, ¿no? Al que le estoy llamando beta, ¿no? Este beta es lo que aparece aquí. Con eso hallo entonces B1. Bien, ¿qué ocurriría si tuviésemos que diseñar un muro de gravedad, ¿no? Lo comento porque muchas veces nos concentramos en muros en contención voladizo, calculamos el acero, aprendemos todos los pasos, pero a veces tenemos obras bien pequeñas, de 1,20 m de altura, 2 metros de altura, y a veces con el objetivo de que en alguna localidad se utilice la mano de obra local, la mano de obra de las personas que por ahí viven, se suelen hacer muros de contención, por ejemplo, con piedras asentadas con mortero, o piedras asentadas con barro. En cualquiera de los casos, lo que nosotros debemos hacer es un análisis similar al que hemos explicado al principio. Voy a retroceder muy rápidamente. Nos referimos a esta parte en donde, teniendo un juego de cargas, yo podía llegar a una resultante, ¿no? La resultante de estas cargas, por ejemplo, sería esta, ¿no? Una resultante aquí, donde tengo que hallar su posición y cuánto vale la fuerza vertical y cuánto vale la horizontal. Si eso yo lo hago, por ejemplo, a este nivel, hay una resultante a este nivel, ¿no? Bajo más, hay una resultante de todo acumulado hasta este nivel, ¿no? Y sigo bajando y sigo hallando eso. Eso es lo mismo que uno busca hacer, pero no en el muro envoladizo, sino en el muro de gravedad. En este muro de gravedad, entonces, lo que uno debería hacer es, por niveles, hacer el chequeo. Este es un nivel Y cualquiera, podría ser 1 metro, podría ser 2 metros, y lo que siempre hay que buscar es que, si lo veo esto transversalmente, o sea, si lo veo así, me doy cuenta que se trata de una estructura tridimensional, pero si quiero proyectar esta porción nada más, esto es un rectángulo. Ese es un rectángulo. Entonces, ese rectángulo, lo voy a ver aquí en planta, lo que yo debo buscar es que las cargas caigan dentro del núcleo central. Eso es todo lo que tengo que chequear, que las cargas puedan caer por aquí, ¿no? O sea, si este es el centro del rectángulo, esta distancia, esta excentricidad, en cada nivel que se me ocurra verificar, no debe ser mayor, a esto lo voy a llamar t sub i, por ejemplo, a t sub i sextos, ¿no? La excentricidad tiene que ser menor o igual a ese valor. ¿Eso qué me asegura? Me asegura que jamás se den tracciones. Entonces, en un muro de gravedad, lo que uno hace es, tengo por ejemplo un muro de 4 metros, verifico a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros y a 4 metros, y chequeo, además de chequear la cimentación, ¿no? Además de chequear aquí la cimentación, chequeo que internamente nunca se presenten tracciones en el concreto. De esa manera el muro de gravedad no requiere refuerzo, ¿no? Pero este trabajito habría que hacerlo en diferentes niveles entonces. Espero que esto también quede claro. Es un procedimiento muy sencillo, repetitivo, y es un método bastante simple en realidad. Hay métodos que pueden ser más complejos, hay elementos finitos, pero este es un método bastante simple que se basa solo en los conocimientos de estática, el hecho de poder ubicar una resultante, y el cálculo de presiones pues en resistencia de materiales, ¿no? Evitar tracciones en el cuerpo del muro y también siempre en la cimentación. Listo, los esfuerzos cortantes tienen que ser menor a lo que admite el concreto, porque esta fuerza sí va a originar corte, ¿no? Va a originar corte. Listo. ¿Qué se hace para diseñar ya un muro envoladizo una vez que está predimensionado? Bueno, tenemos que tener a la mano, por ejemplo, el desnivel, ¿no? Por aquí habíamos dicho, yo conozco esto y esto, pero luego tendré que también definir esto que sigue aquí en línea punteada, ¿no? Entonces el desnivel, de hecho que lo conozco, es un dato de inicio. Tengo el estudio de mecánica de suelos, que haya chequeado la estabilidad del talud, tengo que estar seguro de eso. Si el estudio no me dice nada del talud, tengo que exigir al propietario, a la persona que me contrata, que a su vez le pida al mismo ingeniero de suelos o otro, al que vaya a ser responsable, de elaborar una verificación de estabilidad de talud, y si eso está conforme, pasamos a diseñar muro de contención. Si eso no pasa, no tenemos por qué diseñar muros de contención. Y que el mismo estudio de suelos u otro estudio me haya definido lo que es la solución para drenaje, ¿no? O sea, voy a necesitar colocar lloradores
Para que el agua corra, voy a tener que colocarlos aquí abajo y el agua va a pasar. ¿Qué es lo que voy a hacer para evitar que las presiones aumenten y el agua se quede retenida? ¿Y cuál es la norma que voy a utilizar? ¿Cuáles son los factores de seguridad, ¿no? En Perú tenemos la norma 050, por ejemplo, que aplica en general a vivienda, pero podemos tener normas para vías, podemos tener normas para habilitaciones urbanas, y estas normas suelen tener factores distintos. O sea, si yo voy a hacer un muro de contención para una habilitación urbana, tendré que ir a dicha norma y ahí verificar los factores de seguridad que ésta me exige. Si voy a trabajar un muro de contención en una carretera, en una vía, tendré que ir a la norma que corresponda, ¿no? Y si voy a trabajar una vivienda, un edificio, tendré que ir pues a la E050. Y luego aparecen entonces cada uno de los pasos que se deben seguir, ¿no? El predimensionado es uno de ellos, ya lo comentamos. Aquí se debe agregar el predimensionado de la altura de la zapata. Y una vez que se predimensiona, se tiene que verificar, cerciorarse que efectivamente se alcancen dichos factores o se superen. Recuerden que el predimensionamiento se tomó un peso promedio, ¿no? Entonces, después de predimensionar, tengo que asegurarme que se cumpla el factor. Si no se cumple, voy ajustando las medidas, ¿no? De 5 centímetros en 5, de 10 en 10. Con este predimensionamiento, tengo que chequear los esfuerzos bajo la cimentación. En el predimensionamiento solo hemos tomado en cuenta volteo y deslizamiento. Y no hemos tomado en cuenta la presión al suelo, entonces tengo que verificarla también. Si no logro cumplir esos requisitos de no superar la presión admisible, está de más que continúe con el trabajo. Tengo que hacer ese chequeo. Y adicional, se tiene que asegurar que si tengo este sistema que estoy diseñando, el acero que va a estar aquí pueda anclar dentro del concreto y pueda conseguir lo que se llama longitud de gancho estándar, ¿no? LDG en castellano o LDH en inglés. Entonces, si por aquí está el relleno superior y aquí el relleno inferior, el acero iría contra la cara del relleno y este acero va a trabajar en tracción, ¿no? Este acero va a estar trabajando así en tracción. Es necesario que el acero pueda anclar adecuadamente en el concreto. Y luego vienen los pasos que veremos en un último video próximo sobre ya el dimensionamiento del espesor, la capacidad de corte, las cuantías, el diseño de la pantalla, la cimentación, el propio plano y la redacción de especificación. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Hasta la próxima.